Esta parte es un homenaje a Nora Cortiñas y, por tanto, un homenaje a todos los desaparecidos. A las madres de la Plaza de Mayo, a las abuelas de la Plaza de Mayo, a los comités de desaparecidos. Y es un homenaje que queremos hacer desde aquí. Lo hemos personalizado en la figura de Nora Cortiñas, porque es una mujer que ha trabajado con nosotros en varias ocasiones, con Jueces para la Democracia, y por tanto creemos que merecía un homenaje en una ciudad que a ella no la es ajena, como es Ávila. Ella estuvo aquí, se quedó muy prendada de la ciudad, le pareció muy interesante y empezó a comprender cosas de determinadas personas importantes de la ciudad a través de libros, de lecturas, que empezó a hacer a partir de su visita a la ciudad de Ávila, que estuvo aquí. Yo creo que vamos a poner lo primero, un vídeo de Nora, que yo creo que va a impactar mucho y a encajar mucho con lo que acaba de decir Juan José López Ortega al terminar la conferencia, y luego haré yo una introducción y pasaremos a los ponentes. Eso ya lo advertimos ayer. Gerardo Pisarello no puede venir, pero vamos a contactar por videoconferencia con él. Y Juan Diego Boto tampoco, está rodando fuera y nos ha mandado una grabación que pondremos después. Y finalmente Antonio González Quintana y Fausto hablarán sobre las cuestiones que tienen preparadas para el homenaje. La palabra desaparecido no estaba en nuestro vocabulario en ese momento. Fue detenido, fue llevado. Uno no podía pensar que no lo iba a ver más al hijo. En el año 77, cada madre empezó a buscar y a caminar. Yo me encontré con las madres en la Plaza de Mayo. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. ¿Sabes también? Este sistema diabólico, que es la desaparición de personas, que es el crimen de crímenes, cuando se priva a toda una familia y a todo un pueblo de saber qué ha pasado con una persona. Quiero respuesta, pero pronto. Quedan pocos años para las madres. Bueno, yo creo que este testimonio, que enlaza con lo que hemos dicho antes, es bastante emotivo y bastante significativo de lo que significa la desaparición forzada de personas. Yo voy a hacer una introducción sobre cómo conocí a Nora y cómo se desarrolló el trabajo conjunto que hicimos en alguna ocasión, para terminar hablando de la realidad. Ha muerto a los 94 años, el 30 de mayo, sin saber dónde está su hijo Carlos Gustavo. Yo conocí a Nora Cortiñas, a Norita, como le gustaba que la llamáramos, por casualidad, como pasa muchas veces en esta vida. Yo estaba en Santiago de Chile, estábamos haciendo una misión de observación sobre los juicios a la DINA, la policía política de Pinochet, y me dijeron que si podía parar en Buenos Aires para hablar en un seminario que se estaba realizando sobre la criminalización de la protesta social. Bueno, fui a Buenos Aires y allí me encontré con Nora Cortiñas. Os voy a contar la anécdota porque yo creo que vincula desapariciones forzadas, ¿no? Las jornadas se estaban desarrollando en un hotel antiguo de Buenos Aires, y a mí me sorprendió que en algunas vitrinas había obras de teatro de Lorca, y al lado del ascensor había una foto de Federico García Lorca. Entonces pregunté y me dijeron que ese era el hotel en el que se había alojado Federico García Lorca entre octubre del año 1933 y abril del 34, cuando se pusieron sus obras en Argentina, y había estado allí. Y que había una habitación que le había preparado una amiga suya, que era diseñadora, surrealista, que le había preparado para su estancia, porque bueno, tenían una relación de conocimiento importante. La habitación tenía un vestíbulo, y al entrar en el vestíbulo
pues estaban los personajes de Lorca, es decir, los personajes que habían salido de La Bernarda Alba, los personajes que habían salido de Bodas de Sangre, y así estaban con sus caras andaluzas perfectamente retratadas, con el sol de plomo que se veía en esas caras. Era una cosa impresionante verlo, y se veía el dolor de la tragedia que luego sufrió Lorca. La sensación era, desde mi punto de vista, una experiencia curiosa, y es lo que me sirve para vincular la desaparición forzada como el crimen de los crímenes, porque por un lado estaba con Nora Cortiñas, la madre de un desaparecido argentino, de Carlos Gustavo Cortiñas, y por otro lado estaba solo en una habitación que estaba vacía, y era la habitación de otro desaparecido en España, de Federico García Lorca. Bueno, el dolor es impresionante cuando ves esto, pero también era como el símbolo de nunca más a las desapariciones forzadas, que es lo que dice un poco nuestra ley de memoria democrática actual. Bueno, de los dos todavía no tenemos noticias, como decía Juanjo, ni de su suerte ni de su paradero. Por tanto, son dos personas que vinculan lo que ha sido una práctica más frecuente de lo que pensamos en el mundo, en el planeta, en las situaciones de dictadura fundamentalmente, aunque hoy el término desaparición forzada, como muy bien decía Juanjo, es extensible a cualquier situación democrática. Bueno, Nora, cuando la conocí, me pareció una persona que, además del dolor profundo de no saber dónde está tu hijo, era una mujer luminosa y llena de vida y con mucha alegría. Era una mujer pequeñita, pero de abrazo muy fuerte, muy grande, y era muy fácil hablar con ella y que te contara cómo había encabezado esta lucha contra la indignidad y la indecencia, ¿no? Y a partir de ahí me fui a la Plaza de Mayo, donde escribí unas notas hasta la puesta de sol, que están publicadas. No lo voy a leer porque va a haber bastante gente que va a leer, pero están publicadas en una revista digital que se llama Olvidos de Granada, olvidos.es, que el director era Mariano Maresca, un filósofo, un gran amigo, que ya falleció, y bueno, me pidió una nota sobre esto, y ahí está la reflexión que hice sobre el giro que habían dado estas mujeres al eje de la Tierra en sentido simbólico, ¿no? Después, en el año 2010, ya fue cuando tuve más relación con ella. Coincidimos los dos como comisionados de verdad en la Comisión de Verdad de Honduras, en la que investigábamos las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales que se habían producido a partir del golpe de Estado del 2009 en este país, en Honduras. Si hay tiempo para después el debate, os puedo contar anécdotas de mujer impresionante, pero no me quiero extender porque somos muchos de hablar. Y en 2014, como yo sabía que Nora no era capaz de decir que no a nada, ni a ninguna invitación desde Jueces y Juezas para la Democracia, la invitamos a participar en nuestras jornadas de derechos humanos y migraciones que hacemos todos los años en Motril, en Granada. Dijo, por supuesto que sí, estuvo con nosotros, y eso hizo que fuera un testigo de cargo muy importante sobre la crueldad con que desde Europa tratamos las migraciones, el refugio, el asilo. Y esto fue en el 2014. El 2014 es el primer año del que tiene registros la Organización Mundial de Migraciones, que ahora está ya dentro del sistema de Naciones Unidas. Los penúltimos datos, que son del año pasado, que da la Organización Internacional de Migraciones, son de 30.000 muertos en el Mediterráneo, 30.000 ahogados. Y eso a ella le pareció espectacular, que se dejara ahogar a la gente de esta forma en el Mediterráneo, y que hubiera 30.000 desaparecidos. Además, ahora coincide el número con los desaparecidos por la dictadura argentina. No entendía que
estos ahogamientos, estas muertes de niños, en muchos casos, de mujeres, etcétera, fueran parte de la dieta de seres humanos que ofrecemos a la barbarie desde la civilizada Europa. Y la impactó mucho lo de ver las migraciones aquí. Y ella hablaba de muchas madres africanas que no podrían llevar ni siquiera la foto de sus hijos desaparecidos en el Mediterráneo. Nosotros en estas jornadas tenemos muy clara la obligación que tenemos, que es el deber de memoria, es decir, recuperar todos los documentos, todas las grabaciones, todo lo que tengamos, porque ahí se va a analizar y se va a estudiar y se va a ver en un futuro cómo hubo desapariciones de personas por una política inhumana de migraciones y asilo. Este año, por deciros una breve cosa, hemos hecho una cosa muy interesante porque desde el punto de vista de la localización de los cuerpos, claro, esto es mucho más complejo que las fosas o que lo que ha pasado en Argentina, porque la gente se hunde en el Mediterráneo. Y una periodista amiga nuestra que ha participado en las jornadas, Ana Suriñac, hizo una experiencia muy interesante. Ella habló con las familias de tres pateras que se habían hundido en el Mediterráneo, habló con las familias, le dieron fotos de las personas que habían embarcado y que se habían ahogado en el mar. Ella hizo copias, las plastificó, aprendió a bucear y con una máquina de fotos se metió y iba sacando en el fondo del mar las fotos de estas personas muertas en el Mediterráneo. Yo creo que eso es un testimonio muy importante que da cuenta de algo muy grave, es que estas personas no hay posibilidad luego de localización, porque están hundidas en el fondo del mar y desaparecidas ahí. Bueno, a partir de esto vino Ávila, quedó enamorada de la ciudad, de las gentes de aquí, del vino de Ribera del Duero, que Nora la encantaba el vino, y era una mujer muy alegre y ha sido la vinculación que hemos tenido con ella muy importante desde los trabajos que hemos hecho de la asociación. Aquí hay muchas personas que conocieron a Nora, que estuvieron con ella en esos días y luego las lecturas que haremos tienen un poco relación con todo esto que os estoy diciendo. Desafortunadamente el homenaje lo hacemos sin que Nora haya podido encontrar a su hijo a los 94 años cuando ha fallecido. Bueno, pues nada más. Yo creo que vamos a ver si se conecta Pisarello. Vamos a poner una canción mientras. Gerardo, ¿nos oyes? Ahora sí, os oigo perfectamente. Bueno, es que estabas oyendo a Carlos Cano antes, que estaba cantando la canción de las locas de la Plaza de Mayo. ¡Ay, qué bonito, sí. Qué bonito! Bueno, lo primero, agradecerte, dadas tus circunstancias, que puedas contactar con nosotros. Valoramos muchísimo esto que vas a hacer, porque la idea de esta mesa, y continúa siendo, era que se pudiera ver personas que habéis vivido aquí en España, cómo habíais tenido esa vivencia, la desaparición de vuestros padres, ¿no? Eso lo ponemos en el programa. Estaba Juan Diego Boto, que ahora veremos la grabación que nos ha mandado, y esta experiencia de tu padre, el abogado desaparecido por la dictadura argentina. Esto es un homenaje, lo enmarcamos en un homenaje a Nora Cortiñas, una mujer con la que hemos trabajado mucho desde la asociación, desde Juezas y Jueces para la Democracia, y queríamos contar contigo. Sabemos la dificultad y te agradecemos muchísimo que estés aquí. Nada más, ya puedes empezar. Bueno, pues muchísimas gracias, soy yo el agradecido. La verdad que lamento no haber podido intervenir presencialmente, pero como bien sabéis, bueno, estamos con algunas dificultades médico-familiares que nos obligan a que las tareas de cuidado que nos debemos ya en el ámbito de lo público, pues también, digamos, se extiendan, ¿no?, de manera muy especial y muy reforzada, en este caso, al ámbito familiar. La verdad que estoy muy contento de participar en un acto impulsado
por jueces y juezas para la democracia, por comisiones obreras. Hubiera querido mucho estar con vosotros allí en Ávila, pero es un placer enorme, y además muy agradecido a Luis Carlos Nieto por esta invitación, porque digamos, es una persona a la que a través de amigos y amigas muy queridos sigo, por quien tengo una gran admiración. Me gustaría, digamos, dejar claro que intervengo en este coloquio seguramente en una doble condición, o al menos así lo veo yo. En primer lugar, como nieto de republicanos exiliados en Argentina, como nieto de republicanos andaluces que tuvieron que huir durante la dictadura de Primo de Rivera y que desde Argentina contemplaron con auténtico horror y con mucha angustia lo que significó el holocausto de los 40 años de franquismo, ¿no? Y lo hago también como comentabais ahora, como hijo de un abogado de condición modesta, que fue secuestrado, que fue torturado y que fue asesinado en julio del año 1976, cuando se acababa de producir el golpe de Estado encabezado por Videla en Argentina. Mi padre, Ángel Pizarello, era defensor de presos políticos, había participado activamente en la resistencia a la dictadura militar de Onganía en el año 1966, en Argentina, una dictadura militar que antes que el experimento de Pinochet fue uno de los principales laboratorios neoliberales en el continente latinoamericano. Mi padre fue un abogado resistente en ese contexto y luego perdió la vida cuando se produjo el golpe que dio lugar a la dictadura cívico-militar eclesiástica argentina, que tenía muchos puntos en común con el propio franquismo, y que, como todos sabéis, pues contó con el beneplácito para poder consolidarse de las grandes potencias occidentales, comenzando por los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, esa es mi historia. Hay una historia de republicanismo español, víctima, ya digo, por partida doble, primero de la dictadura de Primo de Rivera y luego de la dictadura franquista, y luego el ser hijo de un abogado, como digo, asesinado por la dictadura de Videla. ¿Cómo se vincula esto con la figura de alguien como Norita Cortiñas? Bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con el hecho de que las madres, las abuelas de Plaza de Mayo hayan constituido, digamos, uno de los elementos más importantes de la resistencia a la dictadura argentina, hasta convertirse realmente en una suerte de patrimonio común de la humanidad, diría yo, ¿no? Ese es el legado de las madres y las abuelas, que le imprimieron a la resistencia a la dictadura características muy singulares, ¿no? Esa dictadura encabezada por mujeres que traía consigo algunos elementos como pues, una gran persistencia, una gran firmeza y sobre todo una asimetría en la respuesta que se daba a la dictadura, la asimetría desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de la integridad con la que se ejercía esa resistencia, no ser como ellos, y que se traducía, entre otras cosas, en un ejercicio abierto de la desobediencia pacífica, no violenta, apelando siempre en la defensa de sus hijos, de sus hijas desaparecidos, a la legalidad internacional, al derecho internacional de los derechos humanos. En esa misma tradición se inscribió mi madre, que si bien no fue miembro de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sí fue una maestra rural a la que le tocó resistir a la dictadura, con 3 hijas y un hijo pequeño, que era yo en este caso, en el norte argentino, donde la represión fue especialmente brutal. El norte argentino, digamos, precisamente por ser una zona
con una tradición de rebeldía popular, de compromiso en las luchas sociales, campesinas, obreras, estudiantiles. La hazaña con la que actuó la dictadura fue muy especial. Y a mi madre y a mi familia les tocó pues, resistir en ese contexto tan difícil. No hace falta que yo insista en esto, vosotros lo sabéis muy bien. La dictadura franquista y la dictadura argentina tienen algunos puntos comunes y tienen, digamos, algunas diferencias importantes. Seguramente la más llamativa es el tiempo que duró la dictadura franquista, una dictadura de 4 décadas, que a diferencia de la dictadura argentina, digamos, fue una dictadura, a diferencia de la dictadura franquista, la Argentina fue una dictadura corta. La dictadura franquista, a pesar de todas las luchas obreras que se generaron en la transición y del papel dignísimo del antifranquismo, digamos, se saldó pues, con la muerte en la cama del dictador, aunque la dictadura haya sido derrotada también en la calle, y sin que se produjera, digamos, una auténtica ruptura, ¿no? con el régimen. En el caso de Argentina, me parece que la gran diferencia es que la dictadura argentina cayó por una derrota militar de las juntas, la derrota militar en Malvinas, que dejó, digamos, en buena medida desarmado al régimen militar y facilitó que las huelgas que se produjeron después de 1982 y la irrupción del movimiento de derechos humanos con las madres en primer plano tuvieran un papel fundamental, sobre todo para que en los primeros años posteriores a la caída de la dictadura se pudiera avanzar bastante en la lucha contra la impunidad e incluso en el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, que tuvieron su manifestación más acabada seguramente en el famoso nunca más pronunciado por el fiscal Estracera y que luego fue reflejado en el informe, digamos, dirigido por el escritor Ernesto Sábato, ¿no? Yo creo que lo que sí entendieron muy rápidamente las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, lo entendió así Norita Cortiñas, pero también Eve de Bonafini, también Estela de Carlotto, es que la lucha que ellas plantearon, la resistencia que ellas plantearon durante la dictadura, tenía que continuarse tras la transición a la democracia. Tenía que continuarse por una razón muy evidente, porque si el movimiento de derechos humanos se detenía, era muy posible que se produjeran nuevos retrocesos en materia de libertades políticas, en materia de derechos sociales, que supondrían que el nunca más tendría que volver a enunciarse una y otra vez. Y de hecho así fue. La transición argentina trajo una democracia que supuso cambios importantísimos, evidentemente, respecto de la dictadura, pero una democracia incompleta, una democracia inacabada, que sufrió muchos retrocesos, sobre todo como consecuencia de la puesta en marcha de políticas económicas neoliberales ya en democracia, que recordaban a muchas de las que se habían puesto en marcha durante la dictadura y que trajeron violaciones de derechos semejantes, ¿no? En ese contexto, Norita Cortiñas, las madres, las abuelas, no solamente se dedicaron a impulsar políticas de memoria, verdad y justicia, a pedir por sus hijos, por sus hijas desaparecidos, a buscar la recuperación de sus nietos y nietas que habían nacido en cautiverio, sino que también actuaron de manera, digamos, muy comprometida en la defensa de reivindicaciones populares, obreras, campesinas, indígenas, vinculada a la defensa de bienes públicos, de bienes comunes, del derecho a condiciones dignas de trabajo. Ellas entendieron muy rápido, digamos, la necesidad de esa reivindicación indivisible, ¿no?, de derechos civiles y políticos junto a los derechos sociales, a los derechos laborales de las mayorías sociales argentinas. Y ahí Norita Cortiñas tuvo un papel enormemente importante. Ella era hija de catalanes. Yo la conocí por primera vez en Barcelona, estando yo ya en Barcelona. Ahí nos conocimos
y ya me causó esa impresión que ella generaba en todos sus interlocutores, ¿no? Una mujer de una vitalidad enorme, de una alegría increíble, de una gran ternura, una gran picardía, ¿no? Siempre fue una mujer con una ironía finísima y con unos ojos encendidos, ¿no? Tal es así que en Argentina se acuñó muy rápido esa idea de mirar las cosas del lado norita, ¿no? De estar en la vida. Eso es casi una definición ético-política de situarse en el mundo, ¿no? Del lado norita de ver las cosas, ¿no? Que fue realmente una cosa para mi generación sobre todo importantísima, porque fue la que nos sirvió para aguantar. Yo soy, como muchos españoles y españolas, un niño de la dictadura, o sea, yo crecí en la dictadura. Mi vínculo con las generaciones del otro lado del océano es con la gente que pasó la dictadura, no tanto con la gente de mi generación o de la generación posterior que ya, digamos, creció, ¿no? en democracia. Y desde este punto de vista, yo creo que lo que las madres y las abuelas, y alguien como Norita Cortiñas en particular, nos enseñaron es esa idea de la persistencia, ¿no? De incluso en los momentos más difíciles persistir, resistir sin perder la alegría, incluso cuando aquello a lo que nos enfrentamos es algo duro, es terrible, sabiendo que en la lucha por los derechos humanos siempre hay caídas, de las que nos levantamos nuevamente, conquistamos derechos, esos derechos se pierden, volvemos a caer, volvemos a levantarnos, volvemos a conquistar nuevos derechos, y sabemos que eso es algo que no se acaba nunca, ¿no? Que sobre todo en la vida de los activistas por derechos humanos, es algo que nos va a acompañar siempre, ¿no? Y me parece, con esta reflexión, digamos, acabaría que este acto que estáis organizando ahora también es muy importante, porque nos encontramos en una etapa en la que están regresando, digamos, soplan en el mundo vientos traídos por un nuevo tipo de capitalismo financiarizado cada vez más furioso, en un contexto de una gran emergencia social, de una gran emergencia climática, que están volviendo a despertar fantasmas del pasado que creíamos más o menos domesticados, domeñados al menos, aunque sabíamos que no estaban erradicados del todo, ¿no? Ya llevamos varios años en que estas dictaduras, la dictadura franquista en España, incluso pues, el fascismo en Italia, las dictaduras latinoamericanas, en Chile, Pinochet, en Brasil, la dictadura que condujo al derrocamiento de Goulart, en Argentina, etcétera, etcétera, vuelven a ser reivindicadas. No solamente vuelven a ser reivindicadas, sino que dan lugar a gobiernos que las reivindican, digamos, de manera muy abierta y ponen en práctica políticas de negacionismo de la memoria democrática. Argentina quizás es el ejemplo más acabado de todo eso, ¿no? Porque en Argentina lo que se está produciendo en este momento es una de las expresiones, si se quiere, más sofisticada y esperpéntica del regreso de un modelo, digamos, neoliberal absolutamente desquiciado, que busca además desquiciar a la población porque es casi una versión, digamos, del trumpismo norteamericano elevada a la quinta potencia, ¿no? Es decir, no hay una lógica, digamos, en ese régimen al que Argentina se enfrenta hoy. Es un régimen claramente que reivindica lo que supuso la dictadura, que por lo tanto es abiertamente negacionista en materia de políticas de memoria, pero que utiliza un lenguaje de la violencia permanente, un lenguaje disruptivo que en este momento está produciendo una auténtica parálisis y un estado de shock en buena parte de la población, incluidos muchos activistas de derechos humanos que no entienden exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Eso se produce en un contexto en el que Norita Cortiñas ya no está entre nosotros, en el que Eve de Bonafini ya no está entre nosotros. Allí sigue al pie de calle nuestra querida Estela de Carlotto y muchísima gente más.
pero es verdad que frente a este capitalismo furioso, desquiciado, que encuentra como intérpretes a personajes como Milei, y que entre nosotros tiene algunos aprendices. Milei fue invitado, recibió la llave de oro de Madrid hace muy poco, fue invitado, digamos, a España, es decir, que tiene sus émulos también entre nosotros, desde otro lado del océano, pues nos obliga a pensar y a tener muy clara la actualidad de muchas de las cosas que aprendimos de las abuelas y de las madres. Yo cuando veo estas formas de, como digo, desquiciadas, esos discursos de odio, esos discursos que conectan de una manera muy especial con lo que pasó en los años 30, en los años 40 del siglo pasado, me genera como a muchos luchadores y defensores de derechos humanos mucha inquietud, mucha ansiedad. Pero me tranquiliza pensar en las abuelas y pensar en las madres. Y me hace bien, en esos momentos de desasosiego, evocar la imagen de Norita Cortiñas, evocar la sonrisa de Norita Cortiñas, pensar que no van a poder desestabilizarnos afectivamente ni van a conseguir que renunciemos a la idea de que es posible un proyecto de una pasión racional, una pasión razonada que tenga a los derechos humanos en su centro. Que sabemos que esa contraofensiva reaccionaria basada en la recuperación de privilegios que creíamos eliminados, en la destrucción de lo público, en la destrucción de los derechos de las gentes trabajadoras, no puede imponerse. Y me parece que la mejor manera de hacerlos es, como digo, recuperando la serenidad, la persistencia que las abuelas y las madres de Plaza de Mayo nos negaron, ¿no? Ellas siempre supieron que esa lucha no se acaba nunca y que incluso cuando parece que estamos en los momentos más difíciles, hay que saber que hay cosas que finalmente se acaban. Que esos regímenes de odio que parecen en este momento, al menos en muchos países del sur, inalterables, también van a pasar y también se van a acabar. Así que muchísimas gracias por permitirme al menos intervenir de este modo. Me hubiera gustado mucho estar ahí con vosotros porque creo que corren tiempos en los que estar juntos y juntas, pensando en común, materialmente, no solo digitalmente, es fundamental. Así que muchísimas gracias y bueno, que las jornadas acaben con las conclusiones que nos permitan seguir adelante. Fausto, muchas gracias por venir. Y en primer lugar, me disculpas porque ayer no pude estar. También me ocurrió un episodio de lumbalgia y digo, nada, voy como sea, voy para mi intervención, para estar con todos vosotros. Muchas gracias a Luis Carlos, que el año pasado nos debía estas jornadas porque resulta que traía, si os acordáis, los que estuvierais presentes en las primeras jornadas, él tenía preparado pues una ponencia sobre aspectos jurídicos, pero resulta que había estado un mes antes, había estado en Pajares de Adaja, presenciando la ceremonia de homenaje y entrega oficial, en un acto de Estado, de los restos correspondientes a 12 cuerpos que estaban en una caja depositada en el Valle de Cuelgamuros y que fue rescatada después de estar en ese antro y en ese lugar de homenaje del dictador. Habían estado 64 años, más habían estado otros 23 en una fosa, en un pozo de Aldeaseca. Habían estado 7 personas de Pajares y habían estado otras 5 de la Marmoral de la Sierra, que fueron recogidas en la misma ruta y el mismo día del 1 de marzo de 1959, para luego ir al Valle de los Caídos entonces, ahora de Cuelgamuros, ir el día 23 de marzo de 1959. Yo soy, por tanto, y aquí hay en esta sala, que me conste, por lo menos otras 2 personas, nietas de
desaparecidos hasta el año pasado. Es decir, eran desaparecidos forzosamente en el verano del 36 y en 2 pueblos de esta provincia y de la comarca en la comarca de La Moraña. El pueblo de Navalmoral no, es de la sierra, pero las víctimas estaban segando en Fuentesauz y allí mismo primero desaparecieron y después las asesinaron y las ocultaron. Es decir, yo he estado escuchando muy atentamente la disertación, la ponencia de nuestro querido magistrado Juan José López Ortega, y todo lo que estaba diciendo pues encajaba perfectamente en nuestras víctimas, en las víctimas de mi padre hasta el año pasado. Y también me recordaba todo lo que estaba diciendo. Yo, con mi lucha y todos los familiares de estos pueblos, pues hemos seguido esas luchas, hemos llegado, y por eso le he podido apuntar el nombre que no recordaba del diputado de Córdoba, porque es que nosotros fuimos con el caso de Pajares, fuimos hasta el TEC, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ni siquiera entraron en consideración el fondo de la cuestión, porque dijeron mutatis mutandi el caso de Dorado. Lo habían visto tal, y por tanto ese camino judicial lo hemos seguido también, y bueno, aquí en España desafortunadamente pues no ha habido esa represión en la justicia de los tribunales, pero nosotros afortunadamente sí que hemos tenido reparación después de nuestra lucha, y después, hay que decirlo también, con la colaboración del Estado, del gobierno actual, que se mostró propicio a apoyar nuestras demandas. De manera que entro un poco es decir, me gustaría hablar sin leer, porque todas las cosas estas, como podéis comprender, yo me dediqué a esto después de jubilarme a los 65 años en 1999. Lo tenía previsto, lo tenía grabado, que cuando me jubilara, y lo hice cuanto antes, podía haberlo hecho a los 70 años, pero me jubilé para dedicarme exclusivamente a esta lucha y recuperar los restos de nuestros seres queridos de Pajares de Adaja. Después ocurrió que también por esas circunstancias que estaban en la misma caja, también recuperamos los 5 restos de los de Navalmoral de la Sierra. De manera que yo paso un poco a leerlo, y con rapidez. Yo creo que me va a durar un cuarto de hora, una cosa así, la lectura en estas jornadas. Mi agradecimiento a Luis Carlos Nieto, magistrado de Juezas y Jueces para la Democracia, por la invitación a participar en estas segundas jornadas de Memoria Democrática de Ávila. También asistí a las primeras del año pasado. No asistí como ponente, pero sí como asistente. Buenas tardes a todas y a todos. Y como se apunta en el programa de la jornada, soy Fausto Canales, hijo del jornalero Valerico Canales, desaparecido en Pajares de Adaja por fuerzas paramilitares, falangistas, después del golpe de Estado contra la Segunda República. Antes de relatar sucintamente los hechos ocurridos en Pajares de Adaja hace 88 años, debo adelantar que después de más de 20 años de lucha por parte de los familiares de las víctimas, el pasado año pudimos enterrar dignamente en el cementerio del pueblo los restos identificados de 7 de las 10 víctimas de la represión franquista del verano del 36. Pero siguen desaparecidas otras 3 víctimas de esta represión. Hasta el día de hoy no hemos podido dar con ellos, pero vamos a seguir buscando y luchando hasta lograrlo. En el verano del 36, la sublevación militar contra el gobierno democráticamente elegido de la Segunda República Española se produjo en Pajares, un pequeño pueblo de la provincia de Ávila de unos 400 o 500 habitantes por aquel entonces. Un acto absolutamente execrable, el secuestro, traslado y asesinato de 10 vecinos, 9 hombres y una mujer, de esta localidad que desde el primer momento de la sublevación estuvo en la zona del mal llamado Bando Nacional y bajo su absoluto control y, por tanto, alejada del frente de guerra. Este acto criminal no fue consecuentemente ni un acto de guerra ni tampoco un hecho aislado,
se inserta en un proceso sistemático, concienzudamente preparado y fríamente ejecutado de aniquilamiento de toda persona que en cualquier lugar se hubiese significado en la defensa de la justicia, de los derechos de los débiles y de la legalidad vigente. La historia de estas 10 personas de Pajares es, por tanto, uno más de los muchísimos ejemplos claros de la estrategia del terror trazada por los dirigentes del bando franquista desde antes de empezar la contienda, como medida drástica y fulminante de descabezar la oposición al golpe de Estado y eliminar así en gran medida cualquier posible resistencia. Terror en su más pura expresión, el asesinato selectivo, pero a la vez generalizado, de personas que simpatizasen con los ideales de justicia y libertad que inundaron España en aquella época. Terror diseñado por los dirigentes sublevados y ejecutado con la participación activa de caciques y vecinos del pueblo. Terror que hubo de durar decenas de años y que marcó la vida de varias generaciones. Lo que sigue es un relato resumido de lo que ocurrió, conforme a las declaraciones de testigos y personas conocedoras de estos sucesos. Sus testimonios fueron recabados en el proceso de indagación y localización de los restos de las víctimas, con el fin de inhumarlos dignamente en el cementerio del pueblo. El pueblo que de manera ignominiosa se los llevaron y arrancaron de sus familias. Aparecen los nombres de las víctimas, pero no de los verdugos, porque la mayoría de las personas que ejecutaron estos crímenes eran desconocidas en el pueblo y las otras permanecieron encubiertas por el miedo primeramente y después amparadas por una vergonzosa y vergonzante amnistía y una persistente y sectaria perversión histórica en todos los ámbitos públicos e institucionales: escuela, iglesia, estamentos políticos, judicial, militar, etc. Por lo cual, entre otras mentiras infames, las víctimas aparecíamos como culpables y los asesinos como honrados patriotas. A raíz, como queda dicho, de la sublevación y golpe de Estado del 18 de julio de 1936, el alcalde y presidente de la Comisión Gestora de Pajares de Daja, Ángel Maroto Sáez, es depuesto de su cargo y detenido el día 24 de ese mismo mes de julio. Primero es trasladado a la prisión de Arévalo, después a la de Ávila y posteriormente devuelto a Arévalo, donde permanece hasta el 14 de septiembre. Ese día es asesinado junto con otros detenidos en las cercanías de la localidad segoviana de Melque de Cercos, situada a lo lejos de Arévalo. El cadáver de Ángel, junto a los de sus compañeros de infortunio, es depositado en un determinado rincón del cementerio del pueblo. No existe ni acta de defunción ni registro ninguno en el cementerio de Melque, ni tampoco información sobre el proceso judicial. En la madrugada del 20 de agosto, un grupo de falangistas que venían actuando en las provincias de Ávila y Valladolid se presentó en el pueblo de Pajares a bordo de una camioneta para llevar a cabo el secuestro de 9 personas, todas ellas vecinos del pueblo, que figuraban en una lista elaborada a nivel local, pero que estaba en poder del citado grupo. Con la ayuda necesaria de habitantes de Pajares, fueron localizadas en sus domicilios 7 personas: Celestino Puebla Molinero, Emilio Caro García, Flora Lavajos, Pedro Ángel San Martín, Román González Enríquez, Valerico Canales Jorge y Víctor Blázquez del Oso. Fueron sacados de sus casas, de su cama, detenidos en presencia de sus cónyuges e hijos, subidos a una camioneta de los falangistas y conducidos en su último viaje hasta las cercanías de Aldeaseca, localidad próxima a Arévalo, en el paraje denominado de La Cocorra, en la cuneta de la carretera de Arévalo a Madrigal de las Altas Torres, junto a un cordel de ganado y a la vista del cementerio del pueblo. Fueron fusilados al amanecer del referido 20 de agosto. Una de las víctimas, la mujer del grupo, Flora Lavajos, quedó con vida y fue rematada por un vecino de Aldeaseca cuando pidió ayuda para atender a sus compañeros muertos o en trance de morir. Los cadáveres en estos 7 vecinos de Pajares de Daja fueron abandonados allí, pero los falangistas, antes de dejar el pueblo de Aldeaseca, ordenaron a uno de los vecinos de la localidad que trasladase en su carro los cuerpos abandonados, a pesar de la cercanía del cementerio, hasta un pozo en desuso situado en una tierra de labor próxima que desde entonces se conoce que en el pueblo se conoce hasta hoy día Tierra de los Muertos. En la misma madrugada del 20 de agosto, mientras se producía el prendimiento de los 7 vecinos mencionados, Antonio García Martín, percatado de que era buscado, ya que estaba en la lista citada anteriormente,
trató de escapar ocultándose en el pajar de otro vecino, pero finalmente fue descubierto y conducido en esa misma madrugada en coche particular a un paraje, al parecer del pueblo cercano de Martimuñón de las Posadas, de la provincia de Segovia. La última de las víctimas de esta secuencia de terror fue Gerardo Ruiz. Aquí está su nieto, hoy día, en estas jornadas. Gerardo Ruiz Martín, excluido a última hora de la lista, en la que también figuraba, acabó por ser finalmente apresado el 19 de septiembre y añadido a un grupo de detenidos en similares circunstancias del vecino pueblo de San Cibrián y asesinado con los demás de igual modo que hemos referido para los anteriores vecinos de Pajares en la cuneta de la carretera de Arévalo Madrigal de las Altas Torres. Las 10 víctimas asesinadas pertenecían a la Casa del Pueblo, que en aquellas fechas participaba de forma activa en la defensa y materialización de las transformaciones laborales y sociales que ocurrían en el país. Ninguno de ellos tenía causas pendientes con la justicia, eran gente humilde, trabajadores que constituían el sostén de la familia. Estos crímenes conllevaron consecuencias funestas y terribles para los familiares de las víctimas, tanto en el plano moral como en el material. 9 viudas y un viudo, 40 niñas y niños quedaron en total desolación, profundamente heridos en su espíritu, aturdidos y desamparados, sin poder exteriorizar públicamente su dolor, privados totalmente de cualquier manifestación de duelo. Tuvieron que soportar el escarnio de los vencedores y la convivencia forzosa con los verdugos, envueltos en el ámbito familiar y privado, en un clima de sufrimiento callado y constreñidos públicamente a un silencio obligado que les confería en el colmo de la perversión histórica hasta un cierto sentimiento de culpabilidad en muchísimos casos. Pero además, con la pérdida de maridos y padres, las familias perdieron también el medio de subsistencia fundamental, hasta el punto de que algunos incluso tuvieron que recurrir a la mendicidad y a la solidaridad de los familiares y convecinos para poder salir adelante. Por otro lado, en el proceso de indagación y localización de los restos de las víctimas a que hemos hecho referencia, por parte de los familiares, con el asesoramiento y dirección de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid y la colaboración del Ayuntamiento de Pajares, se produjeron resultados dispares y sorprendentes. Con respecto a las 7 víctimas arrojadas al pozo de Alteseca, existían testimonios de vecinos de esa localidad que indicaban que a comienzos del 59 habían asistido a la extracción de restos humanos del pozo de la Tierra de los Muertos, que al parecer fueron trasladados al Valle de los Caídos. De tal exhumación no hubo notificación alguna a los familiares, efectuándose sin el conocimiento y, lógicamente, sin el consentimiento de ninguno de ellos. Tampoco hay constancia de permiso o referencia alguna en los archivos municipales de Aldeaseca y de Pajares, ni los juzgados de Arévalo han podido o querido informar sobre su conocimiento de este traslado de restos humanos. Una vez más, el régimen franquista demostró su más absoluto desprecio por las víctimas de su represión, negando a los familiares cualquier derecho sobre los restos y la memoria de sus muertos. En el empeño por encontrar las pruebas materiales de estos hechos, el 11 de octubre de 2003 se consiguió, no sin esfuerzo y mucha fortuna, tras diversas catas, localizar el pozo que hacía tiempo permanecía cegado en medio de la tierra de cultivo. Aparecieron restos humanos, compuestos de huesos craneales y postcraneales y algún otro, así como objetos personales, botones, un dedal, minas de lápiz. Los escasos restos humanos encontrados fueron depositados en una tumba sepulcral en el cementerio de Pajares de Daja como colofón a un multitudinario y emotivo acto de dignificación y homenaje a las personas asesinadas que tuvo lugar en esta localidad de Pajares el 24 de agosto de 2004. En cuanto al resto de víctimas, el día 23 de junio de ese mismo año citado, se procedió al intento de exhumación de los restos de Ángel Maroto Sáez en el antiguo cementerio de Melque, lugar donde, según testigos del enterramiento, se encontraban en un rincón del mismo, sin identificación alguna. En la excavación efectuada afloraron multitud de restos, al haberse convertido con el tiempo este lugar en un osario del propio cementerio, con lo que fue imposible individualizar los restos. De igual modo, se realizaron diversos intentos para encontrar los restos de Gerardo Ruiz Martín, al parecer ubicados, según testigos, en el kilómetro 72 de la carretera de Arévalo a Madrigal de las Altas Torres, en el término de Barromán. Todos los esfuerzos realizados con diversas catas y remoción de una extensa franja de terreno resultaron infructuosos. La carretera había sufrido distintos ensanches y acondicionamientos. Referente a la recuperación de restos de Antonio García Martín, siguiendo las indicaciones de un vecino de Martimullón de las Posadas, que había presenciado años atrás el descubrimiento de restos óseos humanos en una determinada zona del Pinar del término municipal
de Martín Muñoz, los cuales se habían vuelto a enterrar, se efectuaron diversas actuaciones sin resultado positivo. Asimismo, se hicieron indagaciones en el pueblo de San Vicente del Palacio, en Valladolid, porque algunas informaciones remitían a ese pueblo como lugar del asesinato de Antonio, pero no pudo confirmarse. Continúo mi exposición de actuaciones llevadas a cabo por los familiares. En el verano del 2005 redactamos un proyecto de recuperación de restos depositados en el Valle de los Caídos de 7 de las 10 víctimas de la represión franquista del verano del 36 en Pajares, con objetivo de comenzar las reclamaciones por vía judicial y administrativa. Por cierto, que digo que la hemos agotado. Nosotros las hemos agotado, hemos ido hasta Argentina. Y en la vía administrativa desde el primer día, en el Patrimonio Nacional y después en la Secretaría de Estado. Eso fue en el verano del 2005. En diciembre de 2007 pusimos una demanda ante la Audiencia Nacional exponiendo los hechos criminales y solicitando el reconocimiento de la desaparición forzada, así como la investigación oficial para determinar la localización y recuperación de los restos. En octubre de 2008, el juez Baltasar Garzón se declara competente para investigar las denuncias presentadas por las asociaciones del movimiento memorialista, pero por razones internas de la propia Audiencia Nacional, un mes después, el magistrado se inhibe de la investigación e instrucción de las demandas en favor de los juzgados territoriales correspondientes. Podéis imaginar que todas esas cuestiones, estas interioridades de la audiencia, las sabemos nosotros, lo que pasa es que no son para exponer aquí. Lamentablemente, de 2008 a 2016, nuestras demandas y recursos ante instancias tan distintas como Audiencia Nacional, Juzgado Territorial de San Lorenzo del Escorial, Audiencia Provincial, Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incluso apelando en Argentina a la Justicia Universal, resultaron todas infructuosas, lo que acredita a nuestro juicio la falta de voluntad y la incapacidad del Poder Judicial de nuestro país para dar respuestas a las demandas sobre desapariciones forzadas. En lo que se refiere a la vía administrativa, en el 2004 comenzamos los primeros contactos con Patrimonio Nacional, que no se interrumpieron nunca. En 2016, a instancia de parte de un juzgado de San Lorenzo del Escorial, concede el derecho a una exhumación en el Valle de los Caídos, la de los hermanos La Peña de Calatayud. En febrero de 2018, hicimos valer ante el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional la similitud de nuestro caso con los de los hermanos La Peña y finalmente en noviembre de este mencionado año se aprobó por completo nuestro expediente de exhumación. Desde entonces, desde 2018 hasta marzo de 2023, han pasado 5 años llenos de esperanza y también de ansiedad, de esperanza, porque España ha tenido un gobierno de coalición progresista decidido a atender en lo posible las reivindicaciones del movimiento memorialista y que tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática ha asumido la tarea de identificar a estas víctimas de violaciones de derechos humanos. De ansiedad porque han sido incontables e incesantes los intentos de impedir la exhumación de los restos de nuestros familiares. Finalmente, un equipo técnico multidisciplinar logró localizar el contenido de la caja 198, extraerlo completo y llegar a la certeza de la existencia de los restos de nuestros familiares. El 20 de agosto del pasado año, de 2023, cuando se cumplían exactamente 87 años en ese día de su desaparición, pusimos ese día expresamente para que hicieran los 87 años en un solemne acto de Estado, celebrado junto al cementerio de Pajares. Los familiares recibimos los restos identificados de nuestros seres queridos. Restos de 12 cuerpos que contenían la caja 198, 7 vecinos de Pajares de Adaja y 5 de Navalmoral de la Sierra. Son ellos y les hemos traído de vuelta a sus pueblos, librándolos de un secuestro de más de 64 años en el Valle de los Caídos, sacándolos de un lugar ignominioso como es ese recinto, hoy de cuelgamuros, y tributándoles un solemne y digno entierro. Esto es lo que hicimos. O sea que yo el año pasado finalizaba su Parlamento, Luis Carlos, diciendo que refiriéndose a nuestro acto, que era un acto que comprendía no solamente reparación total, moral y material, porque recibimos los restos de nuestros
seres queridos, sino que se hacía justicia. No justicia en los tribunales, que no hemos podido conseguirla, pero sin una justicia, en cierto modo, la hemos recibido al recibir esa reparación completa. Y la verdad está impresa nada menos que en un libro. En este libro, que es el informe que a mí me entregaron, a nosotros, a cada uno de nosotros nos entregaron con los restos. Aquí se certifica la identidad con distintos informes técnicos que todo el mundo, en el mundo, no solamente en España, puede ver que se ha identificado y el trabajo que se hace. Y esto es una reparación, una justicia y es una verdad. Aquí se dice que murieron de muerte violenta, con disparos de pistola. Y se ven, las fotografías están aquí, con los cráneos perforados y están analizadas todas las cosas. De manera que, afortunadamente, en este caso, pues ha tenido un final, bueno, pues satisfactorio para un grupito de familiares que somos, pues, una mota en toda España y en todo el mundo. Es decir, ojalá pues se sigan identificando más personas, más restos y todo lo que propugnan las convenciones y el comité de la ONU pues se pueda ir ejecutando y consiguiendo. Y nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi agradecimiento a la organización de las jornadas, a los colegas de comisiones obreras, a Luis Carlos, a mis queridos amigos archiveros, bueno, los que estáis aquí. Estoy contento de estar y de poder aportar desde la posición profesional de los archiveros un poco de luz sobre lo que pueden ofrecer los archivos en la búsqueda de los desaparecidos. Me ha costado aceptar la invitación porque la verdad es que es un tema en el que no nos podemos lucir. Los archiveros, desgraciadamente, no podemos decir, ahí en los archivos públicos está la información que buscáis, ahí están los datos sobre qué pasó con vuestro familiar, quiénes fueron los perpetradores de la violación de derechos humanos. No, esos datos generalmente no están, no los encontramos, al menos en los archivos del área latinoamericana en la que nos vamos a mover en este pequeño homenaje a Nora Cortiñas. En la imagen que podéis ver en la pantalla, que yo veo en el ordenador, se refleja un acto de entrega a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, una copia de los 2 legajos que se conservan sobre la Organización de Madres de Plaza de Mayo en el archivo de la División de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, uno de los pocos archivos de entes represores que se han localizado, que se han conservado y que administra la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata, a la que tengo el placer de asesorar en su comité asesor como archivero. Vemos en la imagen a la derecha del todo a Nora Cortiñas y recuerdo que en un debate posterior con archiveros, con víctimas, también con las madres, una de ellas decía: esto ha sido una decepción horrorosa, porque en esos 2 legajos no hay absolutamente nada de nada. Y encima nos los han dado con la mitad de los nombres tachados. Es decir, la información sobre terceros pues se había anonimizado, con lo cual la sensación de que no aportaban nada era real. Y decía esta misma madre: tenemos muchísimo más nosotras en nuestras casas, cada una de nosotras. Y la información está allí. Y es verdad, lo que quiero plantear fundamentalmente en esta intervención es que las huellas de la represión en los archivos públicos es muy importante, pero la información para localizar desaparecidos no lo es tanto. Hay que trabajar, si queremos obtener información acerca de los desaparecidos, con los archivos de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos, las entidades políticas, sindicales, los organismos de oposición que conservaron, que produjeron información sobre esas violaciones. Es verdad que hay una producción documental muy importante por parte de los entes represores. En Europa tenemos archivos importantísimos como los de la Stasi o los del KGB o la Securitate o todos los organismos de la seguridad del Estado, de las policías políticas de la Europa comunista, central y del Este,
pero eso no es lo que ha sucedido en América Latina. A pesar de eso, se han encontrado algunos archivos, como el de la DIPBA, que comento, en Buenos Aires, y en otras provincias, en Santa Fe, si no recuerdo mal también, en Mendoza, ahora en casi todas las provincias de la nación argentina hay una comisión provincial por la memoria. Y hay un archivo nacional de la memoria que ha recogido, en principio, los documentos de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, la CONADEP, y luego ha recogido muchos otros archivos que les han ido llegando en oleadas de donaciones, algunas de ellas de algunos grupos de Madres de Plaza de Mayo. Quiero recordar que la propia Nora Cortiñas entregó su archivo personal a la CEDINCI. La CEDINCI es el centro, o el CEDINCI, el Centro de Documentación e Información para la Cultura de Izquierdas de Argentina. Es un centro que tiene una información sobre el movimiento obrero argentino muy importante, fundamentalmente sobre el movimiento anarquista en el siglo XIX y en los comienzos del siglo XX. Las Madres también tienen sus archivos en las dos ramas, y la rama mayoritaria, la que presidía Epe de Bonafini, tiene incluso un proyecto de construcción de un edificio nuevo que estaba muy avanzado en el año 23, no sé si estará ya terminado, y la línea fundadora también tiene su propio archivo. Allí hay que acudir si queremos saber realmente sobre todo esto. Pero los archivos públicos, los documentos que se han conservado de los entes represores en Argentina o en otros países como Paraguay, al localizarse los archivos de la policía política de Stroessner, o Guatemala con el descubrimiento de los archivos de la Policía Nacional en el año 2005, como en Brasil con los departamentos de orden político y social de los distintos estados que se han conservado bien, o la entrega durante el primer gobierno de Lula de los fondos documentales del Servicio Nacional de Información, es decir, el órgano de inteligencia fundamental del ejército durante la dictadura. Es decir, que algunos fondos se han conservado, pero no hay esta información que digo sobre la localización de personas. Aún así, no los desperdiciemos porque han sido fundamentales para reparación, rehabilitación y, en algunos casos, pues, depuración de responsabilidades y apoyo a la justicia. Pero son un complemento fundamental para todo lo que hay en esos otros archivos de los familiares de víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, etcétera, porque permiten contrastar, y voy a tratar de especificar eso un poquito más a continuación. Aquí tenemos algunos de esos archivos recuperados, como decía, ¿no? Los de Brasil, Argentina, Guatemala, Paraguay, algunos más. Por ejemplo, esta es la ficha de Martín Almada, el promotor del descubrimiento de los archivos del terror, llamados así, de Paraguay, que están ahora en el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Paraguay, pero que son los de la División de Investigaciones y la Policía Técnica de Stroessner. Y esta es una imagen de los archivos de la Policía Nacional de Guatemala, en volumen, desde luego, el más importante de los recuperados en América Latina. Pero para encontrar información sobre desaparecidos es mucho más rica la posibilidad de informarse en los archivos de la Iglesia, por ejemplo, la Vicaría de la Solidaridad en Chile, que ofreció desde el primer momento apoyo a las víctimas en sus demandas de habeas corpus. Se abrieron expedientes, casi todas las víctimas abrieron un expediente allí, que luego han sido fundamentales para la producción del informe de la Comisión de la Verdad, de las varias comisiones de la verdad, la Comisión Reti o la Comisión Valech en Chile. También en Guatemala la Iglesia, el arzobispado puso en marcha el proyecto de recuperación de memoria histórica para conocer sobre las atrocidades producidas en el país durante la guerra contra la guerrilla, y igualmente el Consejo Mundial de Iglesias hizo con Brasil un ejercicio fundamental a partir de la documentación judicial para recuperar información sobre las víctimas de las desapariciones forzosas. También son importantes, por supuesto, los archivos de organizaciones de la sociedad civil, como las ONG, las asociaciones de víctimas, y entre otras quiero destacar
aparte de los citados archivos de las Madres de Plaza de Mayo, los archivos de familiares de presos y desaparecidos en Chile, el Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala, la más importante organización de víctimas del país, o los archivos de derechos humanos del Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia, constituidos a partir de la Ley de Víctimas del año 2011, que es una invitación a ofrecer sus archivos a todas las organizaciones de víctimas en el país. Pero dejando claro eso de que en América Latina no tenemos, como en Europa, un centro con documentación pública producida por los estados que haya podido utilizarse para localizar a los desaparecidos, y me refiero al gran ejemplo que constituyen los archivos Arolsen, los archivos de Baz Arolsen, en principio el Servicio Internacional de Búsqueda, a partir de los documentos incautados o recogidos en los campos de concentración y en las oficinas de la Gestapo, pues se produce un registro de víctimas impresionante, cerca de 15 millones de nombres, que han servido para saber cuál ha sido el destino de muchas personas en Europa a partir de las atrocidades producidas en nuestro continente. Desgraciadamente eso, que fue un esfuerzo con dinero público, con soporte de los países implicados fundamentalmente, no se ha producido en América Latina. Tenemos también, quiero dejarlo claro, como fuente de información importante, los archivos de las comisiones de la verdad y los archivos de la Administración de Justicia, porque en sus investigaciones se han aportado muchos datos sobre víctimas. Hay un centro de documentación producido por una de estas comisiones de la verdad, que es el de Perú, que es un ejemplo paradigmático de un caso de éxito y de buen hacer, porque ha venido funcionando de una manera ejemplar. En cambio, otras comisiones de verdad, como las patrocinadas por Naciones Unidas, terminaron su trabajo y se llevaron los archivos a Nueva York y están almacenados en los archivos de Naciones Unidas cerrados por 50 años. Casos de Guatemala con la Comisión de Esclarecimiento Histórico o El Salvador, que fueron dos de las promocionadas por ellos. En cambio, en Guatemala sí tenemos abierta en los archivos del arzobispado la documentación producida por el REMI. Pero normalmente hay un deseo o una rutina en los organismos represivos por dejar anotadas las actuaciones que van realizando. Otra cosa es que después eso se destruya o se haga inaccesible en los procesos de transición. Pero, aún así, tenemos casos paradigmáticos de documentos que nos dicen eso que yo creo que es dificilísimo de encontrar. Un reconocimiento de que sí, los secuestramos, los matamos, los enterramos o los lanzamos desde los aviones. Pero hay algunos casos, y a esos me quiero referir con algunas fotografías. Voy terminando porque no tengo mucho más tiempo. En Guatemala, el órgano de inteligencia se llamaba el Archivo, popularmente. Su nombre oficial era el Estado Mayor Presidencial. Y si lo llamaban el Archivo, no sería por casualidad, sino porque tenía muchísima documentación y mucha información. En la transición, después de los acuerdos de paz del 96, fue destruido prácticamente todo. Quedó una pequeña cantidad de documentos que se seleccionaron y al final entraron en el llamado proyecto de los archivos de la paz que puso en marcha el gobierno de Álvaro Colón, pero que no dicen absolutamente nada. Pero sí se produjo un encuentro casual, o no tan casual, que fue la aportación de un diario llamado Diario Militar por parte de un ex militar del archivo del Estado Mayor Presidencial al National Security Archive de Washington, que trata de desclasificar los documentos y ponerlos a disposición, todo lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos. La investigadora encargada de Guatemala, Kate Doyle, trabajó analizando ese documento que les ofrecían y acabaron adquiriéndolo y lo tienen ellos. Es el llamado Diario Militar, que forma parte de una larga serie, son solo 2 años, 83 a 85, pero es un testimonio clarísimo de la recopilación sistemática de la entrada de todos los detenidos desaparecidos, con un código de referencia que apunta a su destino final, y en algunos casos, como en este que vemos aquí de Gustavo Adolfo Meza, el número 300 significa la desaparición definitiva. El Diario Militar tiene un proceso específico con ese mismo nombre en la justicia guatemalteca y también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fue aceptado además el peritaje de Kate Doyle contra la refutación que los abogados
guatemaltecos hacían de la autenticidad y la cadena de custodia quebrada de este documento que había aparecido así como por arte de magia, pero se reconoció como auténtico. En el caso de Edgar Fernando García, un caso emblemático también de desaparecido en Guatemala, estaba también, figuraba porque fue secuestrado en el año 84 en el diario militar y también sirvió como prueba fehaciente. Otro caso es el de la lista de Tucumán. En la comisaría de policía de Tucumán, en el régimen de la dictadura militar, había un centro clandestino de detención. Y ese centro clandestino de detención, que administraba con fiereza Rigoberto Heriberto Arévalo, Rigoberto Heriberto Albornoz, conocido como el Tuerto, que fue juzgado, y la prueba de cargo contra él fundamental fueron los documentos llamados la lista de Tucumán, 187 nombres que corresponden a detenidos desaparecidos que pasaron por ese centro de detención y que un exdetenido que trabajó para la entidad sacó clandestinamente del centro, de la comisaría, cuando le ordenaron destruir todos los documentos. Destruyó todos menos esta lista. Y esta lista, como ven en la columna tercera, tiene una serie de siglas. DF significa disposición final, es decir, ha sido ejecutado, ha sido o se ha puesto en libertad o ha sido puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. También en el caso de la DINA encontramos un ejemplo paradigmático de lo que es el reconocimiento de un crimen. En el caso del asesinato del general Prats, que fue muerto en un atentado contra su vehículo cuando viajaban en él y su mujer, nos encontramos que entre los papeles que se le incautan a Arencibia Clavel, que era el jefe de la DINA en el exterior, en Buenos Aires, se le encuentra este informe en el que detalla los movimientos del general todos los días, dónde vive, cómo se está vigilado, cuándo se puede entrar al garaje, a qué horas, y marca incluso un croquis por donde va a pasar su coche y por donde se puede atentar y donde finalmente acabaría atentando un colaborador de la CIA, que es Michael Toney, que reconocería su autoría, pero que no fue extraditado porque tenía la protección estadounidense. Es decir, que existen estos documentos. Y es importante decir que en los documentos que hay en las administraciones públicas en general nos podemos encontrar muchísimos flecos que, construyendo un puzzle, pueden llevarnos al conocimiento de algunos casos y contrastarlo con los testimonios aportados por las víctimas o por las asociaciones. Y que en ese sentido, el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en Argentina, con los equipos de relevamiento en el Ministerio de Defensa para ver documentos que pudieran ser sustantivos, para hacer aportaciones a los juicios contra los perpetradores de violaciones de derechos humanos, todo ese trabajo que ha sido ejemplar y que ha costado muchísimos esfuerzos levantar, ahora mismo está puesto en cuestión por el gobierno. Es más, se han desmantelado los equipos de relevamiento en todos los ministerios y se le ha dado la vuelta a la tortilla, como suele ocurrir en todos estos casos, como pasa en Guatemala, como pasa también en España, y acaban siendo acusados quienes han pertenecido a estos equipos de revelación de secretos oficiales y denunciados ante la justicia. Es decir, que los pasos atrás, nos lo han dicho anteriormente con mucha mayor autoridad otras personas que se están dando en Argentina, son terribles y son dolorosos para quienes hemos visto cómo se cambió la dinámica de las leyes de punto final, obediencia debida, impunidad absoluta, cuando veíamos un pequeño atisbo de luz al final del túnel, con nuestra crítica, porque siempre hemos sido muy críticos con lo que se había hecho con los archivos, se podía haber hecho mucho mejor, pero es indudable que se hicieron muchísimas cosas. Y todo eso está en tela de juicio, incluso se está cuestionando pues la independencia o la capacidad de los archiveros de intervenir profesionalmente en todas estas cuestiones. Nada más y muchas gracias.